Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. El día de hoy hablaremos de comportamientos de patrones. ¿Qué es un comportamiento de patrón? Es nada más y nada menos, pues cuando uno repite el comportamiento de otra persona. Me imagino que ustedes lo han visto en su familia, amigos, primos, hasta papás e hijos. Un ejemplo muy fácil pues puede ser en la forma del papá, cómo se ducha, o el tipo de cómo come, cómo agarra un tenedor, un cubierto, hasta en la forma en que alguien cocina. ¿Qué voy con eso? Que pues la mayoría de veces no saben el por qué se hace de tal manera que no tienen a investigar, y como así lo hacía la abuela, lo hacía la mamá o lo hacía la bisabuelita, pues se sigue generando o se siguen repitiendo esos mismos patrones. Siguen repitiendo, pero no saben el por qué se hace de esa forma. Un ejemplo muy sencillo es como cuando alguien le dice a un niño: no llores porque eso es de niña. Desde ahí ya le está inculcando que llorar es de niñas y nunca lo va a dejar sacar, desahogarse. Y hay otras familias que dicen: llorar es bueno, te desahogas, hay que sacar todo. Entonces ahí es donde viene todo esto de los patrones. Esta otra yo se los voy a poner de ejemplo. Quizás cierto guiso, se le ocurre preguntarle a un hijo a su mamá: oye mamá, ¿y por qué siempre cuando guisas le echas nada más 3 cebollas? No sé, así tu abuela cocinaba. Mejor pregúntale a tu abuela. Ok, puede ir el hijo o la hija, le preguntan a la abuela: oye abuela, ¿y tú por cuando cocinas lo mismo que mi mamá? Veo que siempre le echan 3 cebollas. No sé, es que así tu bisabuela le echaba 3 cebollas. Pero resulta, o puede, que todavía la bisabuela vive. Entonces van con la bisabuela y le preguntan que el por qué cocinan siempre con 3 cebollas. Y la bisabuela les dijo: porque simplemente en aquel tiempo había un sartén pequeño y no cabían más cebollas. Entonces, a veces no está que quizás era una receta como tal, sino simplemente era pues que un sartén era pequeño y no le echaban más cebollas porque no cabían. Y así la hija se acostumbró a cocinar porque siempre le echaban 3 cebollas, y ese patrón se va repitiendo, pero muchas de las veces no se ponen a ver más allá de dónde surge, de dónde nace la receta o de dónde nace ese patrón. A mí me ha tocado ver mucha gente, obviamente pues cada quien vive su vida, pero sí he visto que muchos imitan ya sea al papá, a la mamá, a un hermano, a un tío. Y eso como que no los deja ser, o no tienen cierta personalidad, ¿no? Porque están repitiendo un patrón. Ese comportamiento siempre empieza en la niñez, imitando lo que muchas veces los padres hacen, pero hay quienes ya crecen y jamás rompen esos patrones y los siguen repitiendo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes se sienten identificados con este tipo de comportamiento de patrones? Yo sé que son muchísimos, pero hay quienes sí logran romper con estos patrones, hay quienes no. Yo en un tiempo, les voy a ser sinceros, yo sí tenía ciertos patrones, pero conforme fui creciendo, yo fui teniendo mi propia ideología y es donde fui cambiando. Te vas dando cuenta que si tú rompes el patrón realmente no pasa nada, al contrario, tú aprendes a encontrarte como que más a ti mismo, más seguridad y a tomar mejores decisiones propias. Y la mayoría lo hace porque sienten que si no lo hacen de esa forma van en contra de su ser querido o de sus familiares quizás. La mayoría lo que están haciendo es no tener seguridad de sí mismo. Que lo mejor es romper con esos patrones y ustedes tener su propia ideología, cambiar y pues hacer las cosas diferente, no a lo que están acostumbrados o como lo hacía la mamá o como lo hacía el papá o como lo hacía la abuela, el abuelo, el hermano. Entonces hay que hacerlo como realmente a uno le nazca,
del corazón o como uno cree que está bien hecho. Siempre investiguen primero de dónde surgen las cosas o de dónde nacen. Nunca se dejen guiar por lo primero que escuchan. Así que con esto yo me despido, amigos, amigas. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Ah, no, perdón, ya me equivoqué. Y decía nuestra querida Misada. Bueno, recuerden que si la brujería existe, ¿por qué los mitos y leyendas no? ¡Ay! Gracias, chao.